obligación de exigirles. ¿Cómo? Pues yo no se me ocurre, pero tengo que exigirles el cambio de la ley electoral me parece fundamental. Aparte ya me parece más urgente y más serio que el cambio de la Constitución, que me parece también fundamental en cantidad de aspectos. Y por otra parte, inmediatamente exigirles ya, pero ya, la aparición de las listas abiertas, listas abiertas, me parece, pero de urgencia inmediata para las próximas elecciones, y estarles presionando día a día. Yo no digo como elemento, grupos de presión que tenemos que estar para conseguir ese objetivo, listas abiertas y limitación de mandatos. O sea, tenemos que hacerles perder la creencia de que tienen el poder absoluto y la capacidad de disfrutar del poder a mansalva. ¿Cómo es posible que tengamos diputados y senadores que lleven 25 o 30 años en el Parlamento, que no tengan limitación tampoco de edad de jubilación? No, para ellos las leyes de la jubilación no existen. Ahí pueden estar hasta los 80 o hasta que fallezcan en el Parlamento. No, me parece impresentable esta actitud y estos privilegios. No me quiero ya hablar de los temas de privilegios en materia de seguridad social, de cotizaciones, que con 8 años o con dos legislaturas estén ya cubiertos, cuando el resto de los trabajadores trabajan 40 años con una media de pensión de 800 o de 1000 euros. Vamos, me parecen auténticos privilegios que hay que forzarles a que eso se elimine. Y claro, en el momento que empiecen a ver los que están en los partidos políticos que se les han acabado el chanchullo, efectivamente ya la política ya no será el negocio o lo lindo de qué bien se vive, sino que lógicamente llevaría a que hay que dedicarse a la política unos años, porque sería muy duro, muy costoso estar dedicado enteramente a la política. Pero si se permiten los privilegios de tener otros trabajos, otras tareas, en fin, que yo creo que hay que llevarles, por una parte, a hacerles ver, o sea, a limitarles estos privilegios tremendos que tienen. Y por otra parte, construir cómo podemos los ciudadanos aprovecharnos de esa vía que podemos tener, de que no es exclusivamente los partidos políticos la forma de representación, es la más generalizada, pero que puede haber otros. Yo el otro día mencionaba un artículo de la Constitución, pero no porque me parezca a mí la Constitución el texto sagrado, sino porque es el único sitio donde veía, en el artículo 23 que yo mencionaba, de que la participación en la política y en los asuntos públicos y en la vida política se puede ser a través de los partidos políticos o también directamente. Yo decía hincapié, directamente. ¿Qué es eso? Yo creo que ahí tenemos una fórmula de que los ciudadanos, que no se me ocurre cómo, pero que tenemos otra fórmula política con el actual marco legal, independientemente de cambiar la Constitución, de que podamos participar en política. Hombre, una fórmula es la iniciativa legislativa parlamentaria, pero no, yo voy más allá de que podremos crear estos movimientos sociales, otros movimientos, otras organizaciones que nos permitan participar en la política y que no sea tener que estar en los partidos políticos con la trayectoria y las lácaras que tienen hasta ahora. Código de guardia. El plebiscito vinculante. Primero, quería llamaros la atención sobre el cuadro. Hay un dato complementario que le da un giro al sentido que tiene este cuadro. Hemos hablado de quienes están arriba, los científicos, los médicos, los que se ocupan de la gente, se supone, ¿no? Y abajo los políticos, los partidos, los gobiernos, los que no se ocupan. Pero si le echamos otra miradita, veremos que bien arriba está la Guardia Civil y la Policía. Es decir, los que imponen el orden de los que dicen desde abajo. Y no creo que la Guardia Civil y la Policía esté haciendo lo que le dicen los médicos o los científicos. Estoy leyendo el cuadro, no estoy haciendo eso, ¿no? Bueno, que sepáis que esto empieza a prefigurar un panorama fascista. Claro. Es el fascismo el que coloca la técnica en primer lugar, después el orden y en último lugar la política. Entonces, que sepamos que la opinión del público en general de nuestro país empieza a tener un perfil fascista. Para que lo tengamos claro y no estemos tan contentos de los datos que están saliendo y de las cosas que se están colocando ahí, ¿no? Solo como llamada de atención. Del barómetro de confianza institucional. El otro tema que quería abordar, bueno, lo del equilibrio ha supuesto, además de una discusión doméstica,
notable distanciamiento entre lo que son las ciencias sociales y las ciencias positivas. En las ciencias físicas, por decirlo de alguna manera, hay tres tipos de equilibrio que son fundamentales: el estable, el inestable y el indiferente. De tal manera que equilibrio no es un concepto cerrado. Entre un equilibrio estable y un equilibrio inestable la diferencia es absoluta, y el equilibrio indiferente produce unos efectos realmente curiosos. Yo no sé cómo eso se traduce a las letras, pero yo sí percibo que esas nociones de equilibrio también están en la sociedad, sobre todo el equilibrio inestable, donde hay fuerzas que intentan por todos los medios que haya una situación de equilibrio que le favorece. Y ese se comporta como un objetivo. Perdón. Pues no sé cómo matarlo. Perdón. Un desequilibrio. Es de esas veces que uno desea pisarlo, pero no se atreve más que nada, ¿no? Está grabado, ¿eh? Así, En directo. Bueno, estamos con la historia. Sube la audiencia. Bien, hay una visión que puede ser esa, ¿no? De cómo quienes tienen en su mano la hegemonía, las élites que tienen capacidad para dominar a toda la sociedad, intentan siempre mantener aquel equilibrio de todas las partes en conflicto que les permita seguir acumulando. Y esa es otra manera de definir el equilibrio. Ahí quizá lo que probablemente manejemos peor es el tema del mercado. Es algo a lo que todos nos referimos, pero podemos definir mal, podemos contar mal lo que es. Tenemos una somera idea de lo que es la sociedad, alguna idea que vamos perfilando de lo que es la política, pero la verdad es que el concepto de mercado que estamos oyendo todos los días, que nos aparece como si tuviera entidad y voluntad propia, los mercados dicen, los mercados no dicen, los mercados se asustan, se agitan, hay tormentas. Bueno, es una cosa realmente sorprendente, ¿no? Lo que puede llegar a ser un mercado. Ángeles apuntaba que no se puede entender el concepto de mercado si no lo relacionamos como un tipo de estructura y de relaciones sociales que se ha dado en llamar capitalismo, que tiene un objetivo que es la acumulación a través de la fabricación de objetos en inicio y su venta. Su objetivo no es satisfacer ningún problema ni resolver ningún problema. Su objetivo es acumular a través del comercio de las mercancías. Pues bien, hay una manera de definir el mercado que es un poco abstracta, pero que yo os planteo para pensar sobre ella, que dice que el mercado es la estancia básica donde se estructura el capitalismo, es decir, donde se establecen todas las relaciones que le permite al capitalismo funcionar acumulando. Y así se define el mercado, sin plantear si es de naturaleza productiva, si es de naturaleza financiera, no. Son sistemas de relaciones, un sistema de relaciones que estructura la posibilidad de seguir acumulando en su pretensión indefinidamente. Bien, esa estructura, que es una estructura dominante, porque ese es el sistema, es decir, todos estamos en contacto o sometidos a ella, es la que en cierto modo estructura a su vez la sociedad y estructura a su vez la política, de tal manera que no son fuerzas sueltas, sino que son fuerzas tramadas, de tal manera que nada es el instrumento de nada. En este momento socialmente lo vemos muy claro, es decir, efectivamente los mercados han funcionado de una determinada manera. Mentira, las élites han tomado unas decisiones que han hecho funcionar los mercados de una determinada manera. Han intervenido las élites en la estructura económica y en la estructura de los mercados.
esa idea de relación a mí me parece importantísima, porque si no nos va a ser difícil entender cómo funcionan todos estos instrumentos. Una vez se planteaba una discusión sobre si la COPE era un instrumento del episcopado, y ahí resultó fácil de entender. No, es el episcopado, no es un instrumento del episcopado. La dirección de la COPE, el consejo de administración, el capital, las instrucciones son del episcopado, no es un instrumento de, forma parte de. Bajo mi visión, la clase política forma parte, no es un instrumento de, forma parte de esa estructura determinada por unas relaciones sociales que se llaman capitalismo. ¿Y cuál es la esencia de esa estructura? Porque si se queda así tan en abstracto, pues no se sabe muy bien cómo. La esencia es la falta de equidad, que la relación nunca es entre iguales. La relación siempre es entre dominados y dominantes, entre quienes deciden, gobiernan y quienes están sometidos a esas definiciones, a esas decisiones y a ese gobierno. De forma prácticamente ilimitada. Es decir, que ese sometimiento llega a la pérdida de la vida o a los sufrimientos más inicuos que uno se puede imaginar, o a la muerte en masa de la población. Ese es el tipo de sometimiento del que estamos hablando a escala planetaria. No es un tipo de sometimiento de que yo no puedo decidir. No. Es que pueden hacer lo que quieran con nuestras vidas. Y de hecho lo estamos viendo todos los días. Y todos los días además nos suministran noticias. Ese es el tipo de sometimiento. La otra posibilidad es cambiar esa relación de tal manera que los que no tienen, los desposeídos, que decíamos el otro día, los que están sometidos, primero, tuvieran capacidad como para ser oídos, cosa que en este momento es imposible. Y segundo, tuvieran capacidad para tomar decisiones en condiciones de equidad, entre iguales. Y ahí recuperaría un poco esa noción de equilibrio, que además la estamos viviendo siempre. Claro, las élites tienen mecanismos de poder enormes, económicos, legales, sociales, los medios de comunicación y en última instancia la policía y demás, que también está considerada por nuestra población. ¿Qué tienen los que se ven sometidos? ¿O qué tenemos? No podemos manejar ninguno de esos hilos para intentar frenar esta situación. La única posibilidad que tenemos es la conciencia colectiva y el ser capaces de aglutinar una masa suficiente como para ser oída en primera instancia. Eso es la noción de equilibrio que yo creo que en este momento se está planteando. Tener capacidad como para contrarrestar ese poder inmenso y para poder ser en primera instancia escuchados y en segunda instancia que se vean obligados a aceptar nuestras decisiones. Ya para terminar todo este rollo, esa es una manera de entender la política. La política es aquello que nos permitiría recuperar la voz y tener capacidad de decisión a los desposeídos. Y esa es la democracia también. ¿Cómo puede haber democracia sin equidad? ¿Cómo puede haber democracia sin relación entre iguales? Es absurdo, es totalmente inaceptable, por más que se camufle.
Y ahí tiene un sentido distinto la política. La política es aquella acción colectiva que es capaz de dotar de voz y decisión a los que no tienen. Ya.